Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a un acto que está organizado conjuntamente por la Real Academia de Medicina y el Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, que realmente es quien coordina y soporta el acto. La relación entre el colegio y la academia es excelente. Esa es la razón por la que con frecuencia, bien la academia visita el colegio o, como en este caso, el colegio utiliza parte de la academia para la celebración de actos como el que tenemos. A partir de este momento será el doctor Carmona quien llevará el peso de la organización y quedamos pendientes de lo que tú vayas diciendo en las presentaciones del acto de los demás. Bueno, muy buenas tardes a todos. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, doctor don Carlos Infante Halcón, ilustrísimos señores académicos, autoridades y compañeros. Como presidente del Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, quiero, en primer lugar, agradecer sinceramente a la Real Academia la organización de esta sesión conjunta y la deferencia de invitarnos a participar en ella. Para nuestro colegio es un motivo de satisfacción especial por colaborar con una institución tan estrechamente ligada a la historia de la medicina sevillana y andaluza, y hacerlo además en torno a un tema de tanta trascendencia e importancia como es la diabetes de tipo 1 en la edad pediátrica. La conferencia que hoy nos convoca, titulada Presente y futuro de la diabetes tipo 1 en la edad pediátrica, aborda una de las patologías crónicas más relevantes de la infancia y en la adolescencia. Pocas enfermedades ilustran también el impacto que puede tener un diagnóstico médico en la vida de un niño, en su alimentación, en su actividad, en su vida escolar, en su entorno emocional y en la organización de la familia. Y pocas exigen un grado tan alto de coordinación entre los distintos niveles asistenciales, entre atención primaria y hospital, entre pediatra y enfermera, endocrino y escuela y familia. En las últimas décadas hemos asistido a cambios muy profundos en el manejo de la diabetes tipo 1 infantil. Hemos pasado de un enfoque basado prácticamente en la educación diabetológica y a la insulinoterapia convencional a un escenario donde la tecnología, la monitorización continua de glucosa, las bombas de insulina y los sistemas de páncreas artificial están transformando el control metabólico y la calidad de vida de muchos de nuestros pacientes. Al mismo tiempo, la investigación en prevención, en inmunoterapia y en terapias celulares abre interrogantes y esperanzas, sobre todo para el futuro de esta enfermedad en los próximos años. Para reflexionar sobre todo ello, contamos hoy con una ponente de excepción, cuya trayectoria profesional y científica la sitúa como una de las grandes referencias en diabetes infantil en nuestro país. La profesora doctora doña Raquel Barrio Castellanos es profesora asociada de pediatría y especialista en diabetes infantil en la sección de endocrinología pediátrica del Hospital Universitario Ramón y Cajal. A lo largo de su carrera ha desarrollado una intensa actividad asistencial, docente e investigadora, centrada precisamente en la atención integral al niño y al adolescente con diabetes tipo 1. Su contribución al desarrollo de unidades especializadas y a la introducción y evaluación de nuevas tecnologías y a la formación de generaciones de pediatras endocrinólogos es sobradamente conocida en toda la comunidad científica. Para el Real Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla es un honor recibirla hoy en nuestra ciudad y en esta casa común de la profesión médica que compartimos con la Real Academia. Estamos seguros que su visión sobre el presente y el futuro de la diabetes tipo 1 en la edad pediátrica nos va a permitir revisar críticamente lo que hacemos, entender mejor los retos que aún tenemos por delante y, sobre todo, vislumbrar las oportunidades que ofrecen los avances diagnósticos y terapéuticos para mejorar la vida de nuestros niños y, sobre todo, también de sus familias. Por último, permítame únicamente reiterar nuestro agradecimiento a la Real Academia de Medicina y Cirugía
por esta invitación y por la estrecha colaboración institucional que venimos manteniendo, y agradecerles a todos ustedes su presencia aquí. La mejor garantía de futuro para nuestra profesión y para nuestros pacientes es precisamente este compromiso compartido con la formación continuada y con la reflexión serena sobre los grandes problemas de salud. Con estas breves palabras declaro formalmente presentada esta sesión continua conjunta, y a continuación cedo la palabra al profesor don Santiago Durán García, quien va a realizar la presentación académica de ponente, la profesora doña Raquel Barrio Castellano. Muchas gracias. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia, excelentísimo señor presidente del Real Colegio de Médicos. Es para mí un honor hacer la presentación esta tarde de la doctora Raquel Barrio Castellanos. Somos compañeros de curso, hicimos la carrera juntos en la Universidad de Valladolid. Ella es vallisoletana, estudió en las Dominicas Francesas, el mismo colegio en el que estudió también mi mujer, mi esposa. Hicimos la licenciatura en la Universidad de Valladolid. Ella desde el 65, yo me incorporé 2 años más tarde, en tercero de medicina. Y creo que vivimos un momento fantástico de la universidad, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid. Un momento que yo creo que después, esa es mi impresión, no ha habido un momento como aquel, ¿no? Teníamos catedráticos de anatomía como don Pedro Gómez Bosque y don Antonio Pérez Casas. Teníamos catedráticos como el catedrático de Histología y Anatomía Patológica Enrique Brañez Cepero, y el catedrático de Patología General, que ya recordará perfectamente, don Ramón Velasco Alonso, un gran pediatra y un gran creador de escuela pediátrica en España, don Ernesto Sánchez Villares, y catedrático de Patología Médica de nuestra promoción, que fue don Enrique Romero Velasco, que luego vino a Sevilla como catedrático de Patología General, ¿verdad? En cirugía teníamos a Hipólito Durán Sacristán y a José María Beltrán de Heredia. Es decir, eran verdaderamente vistas desde ahora unas figuras señeras, ¿no? Figuras señeras de la medicina vallisoletana. El doctor Pérez Casas, catedrático de Anatomía, que luego fue comisario y fundador de la Universidad de Oviedo. El doctor Brañez Cepero, Histología y Anatomía Patológica. El doctor Velasco Alonso, don Ramón Velasco Alonso, también llamado por los estudiantes el Divino. Tenía unos maravillosos apuntes de Patología General. Don Ernesto Sánchez Villares, el catedrático de Pediatría, fundador de la Escuela Castellana de Pediatría. Don Enrique Romero Velasco, mi catedrático de Médica, y con el que permanecí después en mi formación licenciatura, con el doctorado, etcétera, que luego vino a Sevilla él también, como ya he dicho, y el profesor Beltrán de Heredia, ilustre cirujano. Raquel, tal como está reflejada en la orla, y yo mismo, tal como estoy retratado en la orla del año 71. La doctora Barrio inició su formación en el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo en noviembre del 71. Había acabado la carrera en junio. Era aquella época en la que no existía el examen MIR. Lo que había era hospitales que seleccionaban a sus internos y residentes. Ella fue a Santa Cruz y San Pablo, y en mi caso yo saqué plaza en Puerta de Hierro, en el Hospital Puerta de Hierro, pero luego renuncié a ella para quedarme en la Universidad de Valladolid. Hizo la especialidad de pediatría en el Hospital Materno Infantil de La Paz entre el 73 y el 77, y la especialidad de endocrinología pediátrica en la clínica infantil. Hay que recordar que el Hospital de La Paz en aquel momento fue el primero que empezó a desarrollar, junto con el de Sevilla, las especialidades pediátricas, y de ahí que fuera un momento también muy oportuno para formarse allí, ¿no?
Sacó plaza de médico adjunto por concurso oposición en 1977, prácticamente cuando se abrió el Hospital Ramón y Cajal como endocrinóloga pediátrica, y allí ha permanecido 40 años, del 77 a su jubilación en el 2017. Ella fue también a París, a la Universidad René Descartes, estuvo en el Hospital Saint Vincent de Paul en los años 77 y 78 para hacer endocrinología y diabetes pediátrica. Presentó su doctorado en la Universidad de Alcalá bajo la dirección del profesor Manuel Hernández en 1989, con un estudio sobre secreción espontánea de hormona de crecimiento en niños con talla baja y un ensayo terapéutico con GHRH 129 y GH en pacientes con disfunción neurosecretora. Creó la unidad de diabetes pediátrica en el Hospital Universitario Ramón y Cajal en el año 87. La dirigió durante 30 años hasta su jubilación en 2017. Acreditada como unidad de excelencia y ha recibido el premio a las mejores prácticas en diabetes de las estrategias del Sistema Nacional de Salud en el año 2015. Hizo también una postdoctoral research fellow en Massachusetts General Hospital, en la Universidad de Harvard, en Boston, y fue investigadora asociada en el Laboratorio de Endocrinología del Instituto de Salud Carlos III. Creó el grupo de diabetes dentro de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica en el año 1980 y lo dirigió hasta 1991 y ha pertenecido a él pues prácticamente hasta su jubilación. Profesora asociada de pediatría en la Universidad de Alcalá desde el año 2000 al 2017. Vicepresidenta de la Sociedad Española de Diabetes entre 2014 y 2018 y miembro del patronato de la Fundación de la Sociedad Española de Diabetes. Miembro del grupo de tecnologías aplicadas a la diabetes desde su creación hasta la actualidad. Ha sido miembro del Comité Técnico de la Estrategia de Diabetes del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo 2006, 2011, 2014 y 2019. Una labor a la que ella tiene mucho cariño, su labor como directora científica de la revista Diabetes de la Sociedad Española desde el 2018 al 2024. Y luego ha trabajado desde su jubilación en la sanidad pública como diabetóloga clínica y directora científica de la clínica Día Libre en Madrid del 17 al 19 y desde el 19 continúa trabajando como diabetóloga pediátrica en la clínica de Medical, también en Madrid. Ha publicado 65 artículos en revistas internacionales de impacto, 140 en revistas nacionales. Tiene publicados 80 capítulos en libros de endocrinología y diabetes. Ha presentado 105 abstracts en congresos internacionales y 280 en congresos nacionales. Ha colaborado en múltiples proyectos de investigación subvencionados y ha impartido 330 conferencias especialmente sobre diabetes pediátrica. Este es el bestseller que tiene ella publicado, la última edición del 2026, sobre diabetes tipo 1 en niños y adolescentes. Ciencia y cuidado diario. Ciencia y cuidado diario. Ayudada por una licenciada en pedagogía, me imagino que han conseguido un texto maravilloso. De modo, Raquel, que bienvenida a la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, fundada en 1693, en sus 326 años de funcionamiento académico, solo interrumpido por la guerra contra el francés y por la Guerra Civil Española. Muchas gracias.
Buenas tardes. Bueno, para mí, la verdad, bueno, Santiago me ha dejado un poco anonadada, me has llevado al pasado, que es una cosa que a mí no me gusta demasiado. Yo siempre quiero mirar al futuro, ¿eh? Entonces, primero quiero agradecer tanto a la Academia de Medicina de Sevilla como al Colegio de Médicos la invitación para poder estar aquí. He descubierto pues algo que no conocía en Sevilla, que es este edificio tan impresionante. Y bueno, que me imagino que no a todo el mundo pues, está tan interesado en la diabetes. Yo creo que es una enfermedad que nos permite ver cómo va evolucionando la medicina y cómo tenemos que irnos juntando al carro del desarrollo, ¿no? Es decir, yo siempre ese ha sido el motivo de mi vida, es decir, nunca quedarte, siempre mirar más adelante. Y yo sigo mirando adelante. Entonces, por eso, cuando me dijo Santiago que quería hablar, yo le dije que el futuro, viendo un poquito el presente, pero a dónde vamos y qué es lo que nos va a aportar. Vamos a ver, he cambiado el título y le he llamado del diagnóstico precoz a la automatización, a la modificación de la enfermedad. Hasta ahora la diabetes la considerábamos como una enfermedad metabólica y nuestro objetivo era conseguir tener la glucemia en unos determinados objetivos para evitar las complicaciones tanto agudas como crónicas. Y ahora hemos empezado a mirar la diabetes como una enfermedad autoinmune, pues como es la artritis, como es el lupus, y entonces eso nos ha cambiado un poco la visión de la diabetes y nos ha llevado a intentar evitarla, es decir, evitar su aparición y modificar su evolución, y eso es en lo que estamos ahora. Es una enfermedad muy prevalente, es una enfermedad que va aumentando más o menos un 3,4% al año, y en este momento en el mundo hay 9,5 millones de personas con diabetes tipo 1. Todos tenemos la idea, o en general, de que la diabetes es una enfermedad, la diabetes tipo 1 pediátrica, pero no es así. La diabetes tipo 1, el 50 al 60% se diagnostica en la edad adulta. Es quizá uno de los primeros aspectos que tenemos que ir cambiando, ¿no? En Europa, en este momento, hay 2,2 millones de personas con diabetes tipo 1. Y en el país que tiene una incidencia más alta es Finlandia, los países nórdicos. Nosotros estamos en un nivel intermedio. Decimos que es una enfermedad autoinmune que se da en una población que tiene un riesgo genético. Esto es importante, no es una enfermedad monogénica, con lo cual no vamos a tener una terapia génica que nos va a curar la diabetes, sino que es una enfermedad poligénica, y este background genético nos puede servir para seleccionar la población a la que vamos a hacer el cribado o despistaje de la diabetes si no hacemos un despistaje poblacional, ¿no? Sobre esa base genética van a incidir factores que, bueno, yo me río porque es que es lo mismo que decía yo hace 40 años, factores ambientales que no conocemos muy bien, pero vamos conociendo alguna cosa más, ¿no? Es decir, estamos conociendo el impacto, por ejemplo, de los virus, sobre todo el virus Coxsackie, de manera que en este momento se va a empezar a hacer estudios con la vacuna contra el virus Coxsackie para ver si disminuye la incidencia de diabetes, y se le empieza a dar mucha importancia a la relación microbiota-virus. La microbiota es un mundo, bueno, pues parece esotérico, pero que cada vez, bueno, nos está demostrando más la influencia que tienen las enfermedades autoinmunes y la importancia de tener una microbiota específica más amplia, con bacterias diferentes, y eso influye mucho la alimentación, el evitar los edulcorantes artificiales, todas estas cosas que van a modificar la microbiota. Estos factores ambientales, que también pueden ser tóxicos, el virus en Coxsackie y los virus, las enfermedades virales de la embarazada durante el embarazo parece que pueden tener importante influencia en el desarrollo posterior de la diabetes tipo 1, ¿no? Esto va a poner en marcha la inmunidad de las células CD4 y CD8, que a través del complejo CD3 van a empezar a destruir la célula beta. Y destruyen la célula beta y no destruyen las otras células del páncreas. Esto nos llega a pensar que posiblemente la célula beta, me acuerdo yo, Botacho, si a algunos les sonará,
Botacho con los SICA y tal, que decía suicidio o homicidio. Es decir, que la célula beta debe tener también un papel especial porque es más vulnerable a todo este aspecto de destrucción. Esta expresión de estos antígenos se van a poner en contacto con los linfocitos B y van a dar la aparición de autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos no son causantes de la enfermedad, son como decir, representantes de que la autoinmunidad está en marcha y nos indica y nos permite hacer un cribado o un diagnóstico precoz por la determinación de estos autoanticuerpos. Esto ya Eschenbach en el año 83 ya empezó a hablar de estos anticuerpos, ¿no? Hasta ahora hablábamos de prediabetes y de diabetes. Ya en diabetes tipo 1 no podemos hablar de prediabetes. Ya hablamos de diabetes de distintos estadios. Estadio 1, estadio 2, estadio 3. Al principio hemos dicho que solamente tenemos el riesgo genético que nos puede servir para seleccionar la población que podríamos estudiar. Y de hecho, por ejemplo, en Finlandia, que tiene una incidencia tan alta, empezaron a hacer estudios al nacimiento de aquellos pacientes que tienen riesgo genético ligado fundamentalmente al HLA. La HLA, DR3, DR4 o DR3, DR4. Cuando ya empiezan a aparecer los anticuerpos, entonces hablamos ya de estadio 1 de diabetes, nada de prediabetes, estadio 1 de diabetes. Y en este estadio 1, si hacemos un estudio metabólico, yo diría de glucosa grosero, porque si hacemos estudios más finos ya se encuentran pequeñas alteraciones, pero el estudio de sobrecarga oral de glucosa, de hemoglobina 1C, monitorización, es normal, y eso es estadio 1. El estadio 2 es cuando tenemos más de 2 anticuerpos, pero tenemos ya unas alteraciones del metabolismo hidrocarbonadas que no están en el rango de diabetes, como define la Asociación Americana de Diabetes, sino pues alteración de la glucemia en ayunas, alteración de la tolerancia a la glucosa. Y el estadio 3 es ya la diabetes clínica, que puede ser sintomática o no sintomática. Nosotros, vamos, en la actualidad lo que se trata es, primero, de diagnosticar precozmente la aparición de la diabetes. Lo ideal sería en el estadio 1 y para buscar alguna medicación que pudiera enlentecer o parar esa autoinmunidad. Esa medicación ya la tenemos y hablaremos luego un poquito de ella. El riesgo genético, sabemos que cuando alguien aparece con diabetes solo tiene pues un 10 o un 15% tienen algún familiar con diabetes tipo 1. Por eso el cribado de los solamente familiares de personas con diabetes tipo 1 perdemos el 90% de la población. Por eso tenemos que ir hacia estudios poblacionales. Es verdad que los estudios poblacionales son mucho más complejos, se necesita una buena estructura sanitaria, pero ya hay países donde se realiza, ¿no? Por ejemplo, me imagino que todos conocéis que en el Parlamento italiano el año pasado se llegó para el montaje de un estudio poblacional de niños desde 2 años hasta los 17 para diabetes y para enfermedad celíaca. Pero hay países a los que también ya se está realizando. Por ejemplo, pues en Suecia, en algunas zonas de Estados Unidos, en ciertos países ya se están poniendo, y luego hay también estudios más pequeños, poblacionales, en el Reino Unido, en Alemania, para ver cómo se puede realizar estos estudios, que hay que contar con la pediatría primaria y posiblemente también con los colegios para acoger toda la población. El riesgo genético está ligado al HLA, sobre todo los de clase 2, y el que tiene más riesgo son los que son heterocigotos DR3, DQ2, DR4, DQ8. Esos tienen un 20% más de riesgo. Y los que tienen DR3, DQ2 o DR4, DQ8 tienen un 5% más de riesgo, ¿no? Ahora estás mirando si también estos HLA nos pueden indicar el riesgo de progresión de un estadio a otro, que veremos que es muy importante para ver, porque vamos a ver que la diabetes es como una enfermedad polimórfica, es decir, que hay muchos tipos de diabetes, no hay un solo tipo de diabetes. Por eso
cuando se hacen estudios de respuesta a una medicación, deberíamos seleccionar bien porque hacemos un popurrí de todos y decimos estadio 2, niños de más de 8 años y tal. Y ahí vamos a tener unos pacientes que van a progresar lento, otros que van a progresar rápido, y tendríamos que ser más selectivos. Hoy hablamos de 2 endotipos de diabetes tipo 1. Esto viene de los estudios de Exeter que vieron que en páncreas que tenían de pacientes con diabetes tipo 1 que habían fallecido, estudian los que tenían menos de 7 años y los que tenían más de 13. Y vieron que la histología, las alteraciones inmunes eran muy diferentes. Entonces, el endotipo 1 son niños que empiezan antes de los 7 años, que tienen mucha alteración inmunológica y que progresan muy rápidamente, que tienen más infiltración linfocitaria en el páncreas. Y el endotipo 2 es los que se diagnostican a partir de los 13 años, es más lenta su evolución, tiene otro tipo de autoinmunidad diferente. Y entre los 7 y los 12 años hay formas intermedias que predominan unas características u otras, ¿no? Después está el score poligénico de riesgo, que son modificaciones relacionadas con el riesgo de tener diabetes, y hay 100 genes que están relacionados. Cuando decíamos que no era monogénica, es que es muy poligénica, ¿no? Hay muchos genes que intervienen en el riesgo. Está el de la insulina, el PTP22, el IR2RA, el CTL4, que algunos de estos también intervienen en el riesgo de diabetes tipo 2. Cuando tenemos un riesgo familiar, cuando hay un familiar, si la madre es la que tiene diabetes, da menos riesgo a su descendencia de tener diabetes que si es el padre. Esto ya también desde los años 80 Eisenberg lo encontró. Parece que los HLA de riesgo los transmite más el padre que la madre. Si tienes un hermano, tienes mismo riesgo que si tienes el padre, y luego los que más riesgo tienen son los que son gemelos idénticos o cuando tienes múltiples familiares con diabetes tipo 1 y más sobre todo si tienes también HLA de riesgo, ¿no? Los anticuerpos, esto lo he puesto, me parece que gráfico, que en este momento se hace la determinación de 4 anticuerpos, que están 3 en los gránulos secretorios, que es el antiinsulina, el anti-IA2 y el receptor 8 del zinc, y uno que está en la vesícula secretoria, que es el anti-GAD. Cada uno de estos tiene un significado diferente. Y por eso es importante hacer estos anticuerpos, porque, por ejemplo, los antiinsulina aparecen sobre todo en el niño muy pequeño y da un tipo de diabetes que evoluciona muy rápidamente. Son esos diabetes que aparecen al año, 2 años, 3 años de vida, ¿no? Después ya van disminuyendo la aparición de estos anticuerpos con la edad. Los IA2 es un anticuerpo que también da un riesgo mayor, de manera que cuando tenemos un IA2, incluso si tenemos un solo anticuerpo, se considera como si tuviéramos múltiples anticuerpos porque se ha visto que el riesgo a progresión es mayor, ¿no? Los receptores 8 del zinc son unos anticuerpos muy modernos, es decir, que no llevan muchos años desde que podemos determinarlos, y es interesante primero porque yo tengo algún paciente que solo tiene este anticuerpo positivo. Entonces, era un paciente que me mandaron, decían que antes se hablaba de diabetes tipo 1B, que era el que no tenía anticuerpos, pero era porque no hacemos, hay algún anticuerpo más, pero no, estos son los más importantes, ¿no? Entonces, el receptor 8 de zinc también se da bastante en las diabetes del adulto, de estos que tenían GAD solo positivo, se ha visto que algunos tienen receptor 8 del zinc. Y los GAD aparecen ya en edades vamos a decir, en niños ya un poquito mayores y sobre todo en el adulto. En el adulto muy frecuentemente son GAD positivos exclusivamente. Aquí tenéis un poquito los 4 anticuerpos y las características que tienen, ¿no? Estos anticuerpos tienen unos momentos de aparición. Entonces, hay múltiples estudios, como es el BabyDiab, de estos estudios que se han hecho desde el nacimiento, cogiendo población de riesgo, haciendo HLA. Y los que tienen el HLA de riesgo se empezaron a hacer determinación de anticuerpos. ¿Y qué se vieron en distintos estudios? Pues que empiezan a aparecer anticuerpos a partir del 6º o 9º mes de vida y que el pico está hacia los 2 o 3 años. Es decir, que por lo tanto, si hacemos, como luego vamos a ver cómo se hace y cómo se va a hacer en nuestro país, un estudio a partir de los 2 años, perdemos el diagnóstico precoz de esos niños que encima van a tener una diabetes muy agresiva. De manera que podría ser interesante hacer un despistaje
de personas de población de riesgo, y a los que tienen riesgo empezar a hacer los anticuerpos muy precozmente. Luego hay otro periodo en que hay un aumento de anticuerpos que es hacia los 6-7 años de vida, ¿no? Y todos estos anticuerpos no progresan al mismo ritmo la evolución a diabetes. En un futuro tendremos más datos que nos van a permitir diferenciar distintos tipos de diabetes según, entre otras cosas, los anticuerpos, pero también el score genético de riesgo, ¿no? Con lo cual vamos a ver que hay distintos subtipos inmunológicos. En el cribado nos basamos fundamentalmente en los anticuerpos, ¿no? Y cuando ya tenemos 2 anticuerpos hablamos de diabetes, no de riesgo de diabetes. Ya tiene diabetes porque el 90% de los pacientes con múltiples anticuerpos a los 15 años ya tienen la diabetes. Lo que pasa es que es curioso cuando estudias pues el BabyDiab o todas estas series que han empezado desde el recién nacido con los mismos anticuerpos, unos empiezan la diabetes 2 años después, otros empiezan 15 años después. Es decir, que hay otros factores que tendremos que ir conociendo y entonces posiblemente vamos a necesitar terapias inmunológicas diferentes en unos tipos que en otros. Una vez que aparecen los anticuerpos, la progresión es semejante si tú vienes de una familia con diabetes tipo 1 o vienes de población general sin antecedentes de diabetes. Es decir, que eso no influye en la progresión. Aquí tenemos los 3 estadios. El estadio 1, lo que hablamos de detección precoz son estadio 1 y estadio 2. Las terapias modificadoras ahora empezamos a utilizarlas en estadio 2, pero la idea es empezar en estadio 1 cuando esa inmunidad está más inicial y podemos modularla mejor. Después ya cuando estamos en la parte clínica empezaremos con tratamiento con insulina y con toda la tecnología, y ya en el estadio 4 tiene que ser ya la terapia celular, es decir, la reposición de las células beta para esto. Tenemos una sociedad que es la Sociedad Internacional de Diabetes del Niño y del Adolescente, que sacó su consenso, es un poquito lo mismo que hemos dicho, pero en los estadios 2 y 3 hace subtipos, bueno, que no vienen ahora al caso. ¿Qué hemos aprendido sobre la progresión? Pues sabemos que, por ejemplo, si tienes más anticuerpos, si tienes 3 anticuerpos, vas a progresar más rápido que si tienes 2 o si tienes 1. También si tienes IA2, más rápido que si no lo tienes. Si tienes alteración metabólica ya, más rápido que si no la tienes. Si tienes un score de riesgo por encima de 14, también más rápido. Y la edad. Los niños más pequeños van a evolucionar, a ir más rápido que los mayores. Entonces, por ejemplo, los adultos, me acuerdo, una abuela de un paciente mío que empezó con diabetes tipo 1 a los 80 años. Nadie hubiera dicho que, pero como tenía muchos nietos con diabetes tipo 1, pues se le hicieron los anticuerpos y se vio que ella también tenía una diabetes tipo 1. Bien. El screening estratificado por riesgo genético se puede hacer ya al nacimiento, ¿no? Y entonces sirve para toda la vida. Tú tienes unos haplotipos de riesgo ya de HLA y de otros, el score de riesgo, ¿no? Con lo cual limitamos la población a estudiar y hacemos los anticuerpos en los que tienen más riesgo, ¿no? Pero el 10% de la población tiene riesgo genético, pero solo 1 de cada 40 hacen la enfermedad. Es decir, que eso también tenemos que transmitirlo a las familias, porque claro, dice, yo tengo un riesgo de tener diabetes tipo 1, pero no voy a tenerla a lo mejor, porque el riesgo no es tan alto, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado de no crear una ansiedad a los pacientes. Los anticuerpos son los que nos dicen que hay enfermedad, ¿no? Pueden aparecer en cualquier edad, aunque tengamos momentos específicos, ¿no? Y si lo hacemos a los 2 años, perdemos la de comienzo muy precoz, ¿no? ¿Para qué nos sirve el cribado de la diabetes? Pues, por un lado, para el tratamiento, que luego veremos, pero sobre todo para prevenir la cetoacidosis. La cetoacidosis es la manera de presentación entre el 40 al 50% de los pacientes hasta ahora se diagnosticaban en cetoacidosis diabética. La cetoacidosis es un evento muy importante porque tiene mucha morbilidad e incluso mortalidad. Entonces, si con el sistema de un cribado precoz lo prevenimos, eso es muy importante. Se ha visto que cuando se hace cribado, sin hacer ningún otro tratamiento, se disminuye la cetoacidosis diabética a un 5%, ¿no? Entonces, nos van a permitir dar medicaciones para retrasar el paso al estadio 3,
que es, o estadio clínico, es decir, al tratamiento con diabetes, ¿no? Con insulina. Además, nos permite ese tiempo preparar a la familia y al paciente para la terapia insulínica y que vayan conociendo. Y se ha visto en los estudios que hay un estudio muy reciente del Reino Unido, en que demuestra que el distrés que se produce con el diagnóstico de estos anticuerpos más o menos se supera como al año de vida. Necesitan seguimiento, formación y seguimiento psicológico, ¿no? Y además le damos a los pacientes la posibilidad de entrar en estudios de investigación. Tenemos este estudio, que es el estudio TEDI-FRIDA, y que se compara niños diagnosticados en estadio 1 y 2 con los que se han diagnosticado normalmente en estadio 3, como es el grupo de IMELI. Y vemos que los que se diagnostican en estadios primeros tienen al diagnóstico una hemoglobina más baja, una glucemia en ayunas más baja, un péptido C que nos dice la reserva pancreática mejor y una menor afectación del índice de masa corporal. En contra de este cribado, pues sería lo de crear ansiedad en los padres y cuidadores, que no captamos a todos los que no habíamos hecho el cribado si van a tener una diabetes más precoz, y que el teplizumab todavía no lo tenemos nosotros en Europa, pero en enero acaba de ser aprobado por la EMA y dicen que el 1 de agosto de 2026 empezará su comercialización. Ya desde el año 2022 está en Estados Unidos, en China, en el Reino Unido y no me acuerdo en qué otro sitio. Vale. ¿A quién vamos a hacer el cribado? Pues podemos hacerlo como se ha llegado a un acuerdo en España entre las sociedades de endocrinopediátrica y de diabetes y de nutrición en familiares de primer grado de diabetes tipo 1. Pero a mí me parece que esto es un objetivo muy escaso, ¿no? Porque solamente vamos a encontrar el 10% de la diabetes tipo 1. También se quiere meter a los que tienen alteraciones autoinmunes, por ejemplo, como enfermedad celíaca, ¿no? Lo ideal sería hacer población general, y terminaremos en algún momento haciendo población general, o por lo menos hacer un HLA de riesgo, un score de riesgo, y hacerlo en las personas que tienen riesgo. Los estudios poblacionales que se han hecho en edad pediátrica en algunos países se encuentran de 0,3 a 0,4% dos anticuerpos positivos, de manera que 1 de cada 250 o 300 niños ya tiene autoinmunidad pancreática definida, es decir, que ya están en estadio 1 o 2, es decir, que es una población importante, ¿no? El cribado, si nos dan anticuerpos positivos, tenemos que confirmarlo. Nosotros hablamos de la regla del 2, una segunda muestra en un segundo laboratorio, y si no puede ser en segundo laboratorio, pues en el mismo laboratorio, y si puede ser con técnica diferente. Hay que hacer educación para prevención de acidosis, para que comprendan bien los síntomas. Si tienes varios anticuerpos y reviertes a uno, hay que seguirlas como si fueras con múltiples anticuerpos, y hay que hacer seguimiento metabólico que está bien estandarizado, ¿no? Entonces, me parece que en la Unión Europea en este momento podría haber entre 300 y 400.000 niños en estadio 1 y 2 de diabetes. Aquí os pongo, pero bueno, a los que no sois diabetólogos tampoco os va a importar demasiado, pero lo que es cómo seguimos metabólicamente a estos pacientes desde el estadio 1, tenemos que hacer sobrecarga de glucosa, hemoglobina 1C y monitorización continua de glucosa. No está estandarizado lo de la monitorización, pero nos da mucha información y sobre todo la monitorización ciega, porque a veces cuando ponemos monitorización que ve el paciente hace modificaciones y puede enmarañarlo, ¿no? Tenemos que hacer una educación a partir del estadio 2, y esta educación debe hacerse cada 6 meses para prevenir cetoacidosis, para que conozcan la diabetes, pero también para que conozcan la evolución, para que comprendan las posibles intervenciones y para que comprendan los beneficios de participar en los estudios. Y hay que hacer un soporte psicosocial. Es decir, que todo esto, como veis, significa mucha implicación social, dinero y demás, ¿no?
El soporte psicológico es muy importante, porque el que te digan que vas a tener, o que tu hijo o tú vas a tener una enfermedad, pues es algo que impacta. Bueno, este es el consenso que se ha llegado entre la Sociedad Española de Diabetes, la Sociedad de Endocrino y Nutrición y la Sociedad de Endocrino Pediátrica. Lo podéis ver, está publicado en la revista de las sociedades de endocrino y de diabetes. Y ahí viene un poquito, esto no vamos a entrar. Bueno. ¿Con qué contamos en la actualidad? En la actualidad contamos con una medicación que es un anticuerpo anti-CD3, que es el teplizumab. El teplizumab, yo que lo he seguido muy estrechamente, pues en la FDA tuvieron muchísimas discusiones para su aprobación. ¿Y por qué? Pues por los riesgos que pueda aportar, de tipo de, bueno, aparte del riesgo a largo plazo de si carcinogenético o no, que parece que no, pues el riesgo de liberación de citoquinas, de RAS, de una serie de alteraciones. Pero ya en noviembre del 2022 fue aprobado, y el teplizumab lo que hace es que influye en el componente CD3 y regula el CD4 y CD8, con lo cual aumenta las células reguladoras y disminuye la autoinmunidad y incrementa la secreción de insulina, ¿no? Esto se publicó en el año 2019 en New England Journal of Medicine. Es un estudio randomizado de 76 entre pacientes, los que tuvieron el tratamiento y el placebo, y se vio que a los 2 años se vio diferencias en cuanto a la progresión de diabetes. Más o menos se retrasaba una media de 2 años la aparición de diabetes. Como han pasado una serie de años, se ha visto que algunos pacientes llevan 6 u 8 años sin aparición de la enfermedad. Pero como ya os decía antes, es que no todas las pacientes son iguales, no todos los inmunotipos de diabetes son iguales. No sabemos si estos que responden también es que tienen un inmunotipo diferente que los que responden distinto. Pero sí que hay ya pacientes que llevan 8 o 10 años y solamente se da una tanda de tratamiento que son 14 días, una perfusión diaria con dosis crecientes durante 14 días. Y se parece que se prolonga este efecto durante todo este tiempo, ¿no? Entonces ya la Asociación Americana de Diabetes en el año 2023, en sus Standard of Care que ponen al día cada año, aconseja el teplizumab en el estadio 2 para retrasar el paso a estadio 3, porque se vio que lo retrasa mínimo 2 años, ¿no? Pero esto tienes que hacerlo realizado en centros especializados y de personal entrenado, ¿no? Aquí os pongo que la EMA lo acaba de aprobar. Se llama TIEZ en Estados Unidos y en Europa se va a llamar TIEZEL. Esto es para los mayores de 8 años, pero ahora ya se han empezado a hacer estudios de niños de 1 y 7 años. El estudio se llama el PETIT-TD1, que todavía no está publicado, pero parece que es igualmente eficaz en estos pacientes de esta edad, ¿no? Y bueno, pues puede ser importante porque este tipo de pacientes evolucionan más rápidamente de estadios, ¿no? Entonces, el teplizumab es el primer fármaco que modifica el curso natural de la enfermedad, ¿no? Ganamos años sin diabetes clínica, y eso es importante porque sabemos que las complicaciones están también en relación con el control metabólico, pero también con el tiempo de evolución. El reto es detectar precozmente a los candidatos, y esto, bueno, pues toda la sociedad tiene que ponerse a ello. Entonces, tenemos que ampliar las líneas de investigación, tenemos que aumentar la eficacia, es decir, algunos se plantean si será necesario dar después de 2 o 3 años un nuevo ciclo para mantener esa eficacia, ¿no? Ver en qué momento es el que tenemos que darlo. Será mejor en un estadio 1 que en un estadio 2, porque está más inicial la alteración inmune y podemos actuar más sobre ella, ¿no? Y se empieza a hablar de terapias combinadas. La terapia combinada teplizumab y el anti-interleuquina 21, porque el teplizumab lo que hace es que induce las células C reguladoras y hace que se agoten las efectoras, pero la interleuquina 2 lo que hace es que bloquea la señal inflamatoria. Y la señal inflamatoria es muy importante
porque es la que mantiene la inmunidad. Es decir, en el fondo, un montón de enfermedades, todos estamos inflamados, ¿no? Sobre todo los que tienen obesidad están más inflamados que los que somos delgaditos, y los que no hacen ejercicio más inflamados que los que hacen ejercicio, ¿eh? Entonces, es muy importante a lo mejor la asociación con estas. Entonces, lo que tenemos que hacer en el futuro es identificar quién va a responder mejor a estos marcadores predictivos, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que responden mejor los que tienen anticuerpos IA2 o receptor 8 del zinc que los que tienen anti-GAD. Es decir, que van a responder mejor los niños que tienen más estos que los adultos que tienen más anti-GAD. Bueno, este puede ser la primera generación, ¿no? Se están buscando nuevos anticuerpos que nos puedan, de segunda generación, para conseguir una reprogramación inmunológica más profunda, ¿no? Para que tengamos menor liberación de citoquinas, que esto es importante, una mejor inducción de las células T reguladoras y un efecto inmunológico más prolongado, ¿no? Y también otra línea es inducir tolerancia específica a los antígenos, a la insulina, al GAD y tal. Están en vías de fermentación. Entonces, las terapias combinadas inmunomoduladoras va a hacer que pasemos de una enfermedad autoinmune crónica a prevenir su aparición, a silenciar esa inmunidad, ¿no? No solamente se está haciendo estudios para retrasar la aparición del estadio 3, sino que se está intentando que lo que antes hablábamos de periodo de remisión, que es un periodo, como dijéramos, de mejoría de esa inmunidad y de mejoría del control metabólico, la podamos mantener más tiempo, porque se ha visto que este periodo de remisión prolongado va a hacer que el futuro del paciente sea mejor, que haya menos complicaciones, menos riesgo de hipoglucemias graves. Y entonces, no os voy a contar todo este rollo, pero veis que hay montones de estudios que están haciendo con múltiples tipos de inmunomoduladores inmunosupresores. Y pasamos a otro aspecto, que es, una vez que ya hemos hecho el cribaje, tenemos la diabetes y ahora tenemos que cambiar nuestra visión también de la diabetes. La diabetes, hasta ahora hemos sido centrados en el déficit de insulina. Tenemos una diabetes, déficit de insulina, ponemos insulina, mejor, peor, con muchos sistemas de páncreas artificial, pero no nos dedicábamos más que a esto. Y no, la diabetes es mucho más, tiene muchas más alteraciones asociadas. Tiene un defecto de célula alfa, tiene una hiperglucagonemia postprandial, que es una de las causas de la hiperglucemia postprandial, y tiene una alteración de la respuesta de glucagón con una disminución a la hipoglucemia. Pero además hay un estrés metabólico, hay inflamación, y esto es la base de las complicaciones a largo plazo. Luego tendremos que también en nuestra terapia ir dirigidas a actuar sobre este riesgo, este estrés metabólico que tenemos, ¿no? Y tenemos una disminución de IGF-1 con un aumento de GH, que también es una de las que interviene también en la insulinoresistencia y posiblemente también en las complicaciones. Y esta insulinoresistencia no solamente es periférica, también es en hígado, también es en tejido adiposo, es decir, que tenemos que buscar cómo actuamos contra la insulinoresistencia. Y además tenemos un defecto de amilina. La amilina es una hormona que se libera junto con la insulina y tiene una función en el vaciado gástrico. De manera que ahora pues se están haciendo tratamientos con insulina más amilina en páncreas artificial. Con lo cual vemos que nos vamos a pasar a otra parte, que es la multiterapia, ¿no? Pero eso todavía está en fases iniciales, entonces ya veremos cómo todas las medicaciones que se utilizan en diabetes tipo 2, tipo GLP-1, SGLT2, las vamos a utilizar en diabetes tipo 1, ¿no? Como terapias adyuvantes. Pero la realidad de hoy en día es que lo mejor que tenemos es la tecnología. La tecnología, quizá lo que más hizo cambio total fue la monitorización continua de glucosa. Desde que pudimos tener una monitorización y saber en cada momento cómo estaba nuestra glucosa, es cuando hemos podido ajustar mejor los tratamientos. Yo cuando empecé con la diabetes, que empezábamos haciendo la orina y luego ya empezamos con
con glucemias capilares. En nuestra unidad éramos conocidos porque hacíamos 12 o 13 glucemias capilares al día y nos decían que éramos un poco locos y un poco tal. Y es que era necesario. Cuando hemos tenido esto, nos hemos dado de muchas cosas que antes no conocíamos. Luego, si tenemos tiempo, hablaremos alguna de ellas. Bueno, el siguiente paso, después de la monitorización y las bombas de insulina, ha sido el tener los sistemas automáticos de liberación de insulina, lo que conocemos como asa cerrada o mal llamado páncreas artificial. Y los avances tecnológicos nos han permitido pasar a la época de la salud digital y la telemedicina. Si hay una enfermedad que verdaderamente se beneficia de la telemedicina, es la diabetes tipo 1. De hecho, yo el 95% de mis pacientes los veo en telemedicina, con lo cual tengo pacientes en Singapur, en México, en Perú, en Estados Unidos. Todos mis pacientes, además, que como ahora todo niño de 18, de 17 se va a Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos, estudian las carreras, yo sigo con ellos. Es decir, se van y no se desgajan del seguimiento. Y eso me parece que es muy importante. Para mí ha sido muy, muy rompedor. La monitorización continua de glucosa, sabéis que son sistemas con un sensor intersticial que nos van a medir la glucosa cada 1 o 5 minutos y nos van a permitir conocer cuál es el perfil diario. Hemos aprendido que los niños a partir de las 10, 11 de la noche hacen un aumento de la glucosa que conocemos ahora como fenómeno del atardecer y que tiene mucho que ver con dormir. Eso no lo veíamos antes, porque no le poníamos más insulina si cenaban en ese momento o no sabíamos qué nos pasaba. Ese es un fenómeno. Otro fenómeno que tenemos es el fenómeno de atardecer, que es un aumento también de las necesidades de insulina a partir entre las 5 y las 8 de la tarde, ¿no? Y una disminución de las necesidades de insulina en general en la segunda parte de la mañana. De manera que por eso las múltiples dosis de insulina no nos pueden adaptar muy bien para cubrir todos estos cambios que tenemos y necesitamos unos sistemas de bombas. Aquí tenéis la monitorización que tenemos en España, de los Dexcom, de los de Medtronic, de los de Abbott, de Freestyle, los Eversense. Bueno, las que no os dedicáis a esto tampoco, lo único que lo veáis, ¿no? Esta monitorización nos ha permitido, primero, tener unos objetivos de control diferentes. Ya en el año 2019 se sacaron unas normas internacionales de cuál es lo mínimo, el tiempo que tenemos que estar en un rango que llamamos tiempo en rango entre 70 y 180, que es mínimo el 70%, pero ahora vamos más, es al tiempo en rango estricto, es decir, cuánto tenemos que tener entre 70 y 140 para evitar las complicaciones. Entonces, los glucométricos ha cambiado, ¿no? Si vemos al paciente con muchísimos más datos, ¿no? Además, como estos datos ahora nos van a la nube, nos permiten la monitorización remota y la telemedicina. Además, nos permiten los sistemas de páncreas artificial y nos permite ajustarnos mejor a la nutrición y al ejercicio, que son las dos cosas más difíciles de controlar en la diabetes, ¿no? Todo paciente con diabetes tipo 1 tiene que llevar monitorización, todo paciente con diabetes tipo 2 debería llevar también monitorización, por supuesto los que lleven insulina, pero también los que no lleven insulina. Y luego también es interesante ponerse una monitorización, los que no tenemos diabetes, para ver cómo nos influyen los alimentos, para que veamos cómo ciertos alimentos nos producen picos de glucosa, que nosotros los solucionamos porque producimos insulina. Pero ¿qué hacemos? Tenemos un periodo que tenemos hiperinsulinismo. El hiperinsulinismo es la base de la hipertensión, es la base de muchos los problemas cardiovasculares. Con lo cual terminaremos todos llevando una monitorización. Bueno, aquí tenemos lo que es los estándares que están. Un paso más va a ser la monitorización continua de cuerpos cetónicos. Es decir, vamos a ver la diabetes de otra manera, porque vamos a ver cuándo aparecen los cuerpos cetónicos y hay en unos pacientes que van a ser muy interesantes, para los que dedicáis a adultos, que son aquellos pacientes que tienen más riesgo de cetoacidosis euglucémica, que son los que están tratados con los SGLT2. Pero además los que llevan una bomba, es decir, nos van a permitir ver más precozmente cuando hay una obstrucción de catéteres y posiblemente vamos a cambiar un poco cómo vamos a hacer los tratamientos en ciertos momentos específicos, ¿no? Y de hecho ya existe unas recomendaciones internacionales, todavía no ha salido ninguno,
pero ya existen recomendaciones internacionales que acaban de ser publicadas en el Lancet Diabetes Endocrinology en el mes pasado, y Abbott es el que ha presentado a la FDA un sensor conjunto de glucosa y cuerpos cetónicos y está pendiente de que sea aprobado para que podamos empezar a utilizarlo en la clínica. Bueno, hasta que llegue, pues tardaremos todavía un poquito, pero tendremos que cambiar. Nosotros en diabetes estamos continuamente cambiando cómo vemos la enfermedad y eso es estimulante, ¿no? Las bombas de insulina, estas son las que tenemos en España, la Omnipod estará en 2 o 3 meses, la Mobi, que es la del medio, también estará en muy poquito tiempo. Unas con catéteres, otras sin catéteres. Los sistemas automáticos se basan en la determinación de la glucosa por la monitorización continua, va a un algoritmo de control, hay distintos algoritmos, y esto le da una información a la bomba para que nos vaya dando la cantidad de insulina necesaria en cada momento. Esto se llama closed loop, asa cerrada, páncreas artificial, pero el mejor es llamarla sistemas automáticos de liberación de insulina, ¿no? Cada vez la inteligencia artificial está interviniendo en la producción de estos algoritmos, haciéndoles más potentes, ¿no? Estos son los que tenemos en España, el Minimed 780, la Tandem Control IQ, la Mobi, el CAM6PS y la Omnipod. Bueno, los metaanálisis han demostrado que mejora el control de la diabetes, no solamente la hemoglobina, el control metabólico, sino también el bienestar de la familia y de los pacientes. Es otra era del tratamiento de la diabetes, ¿no? Es un tratamiento seguro, incrementa el tiempo en rango y todavía nos queda el reto porque tenemos que ponerle nosotros datos para que nos ponga la insulina para la ingesta y actuar de una manera concreta antes del ejercicio, que es lo más complejo. Pero tenemos ya también unos consensos internacionales de cómo actuar con el ejercicio en los distintos tipos de páncreas artificial, porque cada paciente lleva un tipo, con lo cual ellos tienen que saber el suyo, nosotros tenemos que saber todos y son todos diferentes y con términos también distintos de todo, para hacerlo más fácil, para que nosotros, bueno. Entonces, la tecnología no nos cura la diabetes, ¿no? Ahí en la parte de arriba tenéis cómo ha ido la tecnología y necesitamos una terapia modificadora de la enfermedad, ¿no? Que hemos dicho, la inmunomodulación e inmunosupresión para retrasar la aparición, pero luego lo siguiente ya es reponer la célula beta. Hay inmunomodulación para detener el ataque, el reemplazo celular para restaurar la producción y la protección de evasión inmune para mantener la función a largo plazo, ¿no? Entonces, la terapia celular nos va a llevar a lo que conocemos como curación funcional de la diabetes. Los muy optimistas dicen que para el año 2030 lo tendremos, luego los hay menos optimistas y los pesimistas. Pero Vertex, que es la empresa que está haciendo la mayor parte de los estudios, dice que su idea es antes del 2030 presentarlo a la FDA. Bien. Lo primero que se hizo fueron los trasplantes de células beta. Los sacaréis que, bueno, pues ya llevan muchos años, el grupo de Canadá, de Toronto, pero se han mejorado mucho los trasplantes, pero son células extraídas de donantes y además se necesitan más o menos 2 donantes para un solo paciente, de manera que hay escasez de célula beta, hay que hacerlo en lugares que estén bien dotados pero se consigue independencia de la insulina en un 80%. Esto está restringido en general a pacientes o que lleven ya otro trasplante y entonces llevan inmunosupresión o que tengan hipoglucemias graves, porque necesitan inmunosupresión. Es una enfermedad autoinmune y esto lo necesita. Puede fallar porque no tengamos suficientes donantes, porque rechace el trasplante o porque no supervivan suficientemente las células, ¿no? Entonces pasamos ya finalmente a la terapia celular con células pluripotentes que se va diferenciando. Esto que nos parecía como algo que no podría conseguirse, ya se ha conseguido, ¿no? Para reponer las células beta, pueden ser bien de células madre, incluso de células periféricas, diferenciándolas en célula beta, ¿no? El problema es la inmunosupresión y la inmunosupresión, ahora estamos en otra fase. Primero hubo una fase de intentar la encapsulación.
hace unos meses ha fallado la encapsulación porque se fibrosaba y porque no dejaba entrar bien la alimentación para las células, ¿no? Y ahora tenemos lo que llamamos las células beta hipoinmunes. Es modificaciones genéticas, bien por la tecnología CRISPR o por una tecnología sueca que han sacado una publicación muy reciente, en que hacen, es decir, modifican los antígenos para que no atraigan a la inmunidad. Y esto sería el futuro ya de esto. En el año 2025, ya Vertex, en el estudio VX880 Howard, nos refirió 12 pacientes que han sido tratados con islotes pancreáticos obtenidos de células diferenciadas productoras de insulina, que la han implantado en el hígado, y al año de seguimiento seguían sin insulina con inmunosupresores. 10 de ellos, 10 suspendieron el tratamiento y 2 siguen con tratamiento pero con dosis bajas de insulina. Ellos también están haciendo ahora lo de la tecnología CRISPR. Y esto que os decía, que es las células hipoinmunes, los islotes hipoinmunes, que hacen una modificación genética de los islotes para que no den lugar al rechazo ni la aparición del fenómeno inmune. El grupo de Suecia es el que ha demostrado en un paciente la supervivencia de islotes hipoinmunes a las 12 semanas trasplantadas en un paciente con diabetes tipo 1 sin tratamiento inmunosupresor, ¿no? Entonces han empezado un ensayo con células hipoinmunes y no de islotes humanos, sino de células pluripotentes diferenciadas en célula beta, con lo cual tenemos un futuro muy esperanzador, ¿no? Entonces, en conclusión, yo aquí os he puesto, como dijéramos, un filósofo clásico y la inteligencia artificial, es decir, que tiene que ser como una mezcla de experiencia clínica y de disrupción tecnológica e investigadora, ¿no? Entonces, un poquito es todo lo que hemos hablado. Esto sería como nuestro resumen, ¿no?, para llegar a la cura funcional de la diabetes. Y yo pienso que los equipos de diabetes deben ser expertos en terapias avanzadas en diabetes, que tenemos que hacer una detección precoz, tenemos que utilizar bien la tecnología, hacer terapia inmune, llegar a terapia celular y utilizar la telemedicina. Todo esto para llegar a una medicina personalizada y de precisión. Y todo ello, el objetivo es un mundo sin diabetes. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ha sido una brillantísima disertación sobre lo que es la diabetes en la actualidad. Nosotros los pediatras antes pues usábamos lo que tú has dicho, que sí, los pinchacitos, la insulina, y cómo ha ido evolucionando tremendamente a lo largo de todos estos años. Y yo creo que tengo una hija que hace también endocrino pediátrico y veo cómo ha cambiado todo. Realmente tú lo has expuesto aquí de una forma profunda y clara, pero lo que sí es verdad que los niños que son los más problemáticos a la hora de tratarlos, porque hay niños desde los primeros meses de vida que están, y es muy difícil, y después la adolescencia y tal, y todos estos avances, la verdad es que ha venido a ayudarnos a poder tener unos niños que puedan desarrollarse muchísimo mejor, que tengan ahí la ansiedad familiar que produce un niño con diabetes, que están todo el día con el telefonito, con los marcadores, con esto, y la verdad es que ha cambiado muchísimo y por lo que has explicado tú, va a cambiar mucho más. Esperemos que sea este el principio del fin de la diabetes, porque es una enfermedad que no solamente es la glucosa que se te va, sino que implica a todos los órganos y nos está matando poco a poco a todos aquellos que no se controlan esa diabetes de la forma que debían de hacerlo. Así que muchísimas gracias por aclararnos todos estos puntos y esperemos que todos estos objetivos que has puesto ahí pues se lleven a cabo lo antes posible y que la FDA pues dé el visto bueno a todos estos estudios y después a la nuestra, la EMA, después lo podamos aplicar, porque siempre lo aplicamos muchísimo más tarde y eso sí que es de verdad
penoso. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y esperemos seguir viéndote y que sigas trabajando con el mismo ahínco. Muchas gracias. Muchas gracias. No he hablado de lo caro que es el tratamiento. Más o menos son 175.000 euros los 14 días de tratamiento por paciente. Bueno, en primer lugar quería felicitarla porque ha dejado claramente, para los que no somos especialistas, que la diabetes es una enfermedad poligénica y autoinmune, un concepto diferente al que teníamos. Con respecto a los anticuerpos monoclonales, el telimizumab lo que hace es que retrasa la evolución de la fase 1, fase 2, fase 3. Pero en su experiencia, ¿cuándo empieza a administrarlo? En la fase 1 y sin límite de edad del niño, ¿cuál es su experiencia? Experiencia ninguna, porque no está aprobado todavía en Europa. Pero donde está aprobado en Estados Unidos es más de 8 años. Más de 8 años. Más de 8 años y en estadio 2. Y decide en estadio 2 cuando tienes una glucosa por encima de 200, una sobrecarga oral de glucosa en los tiempos intermedios, que estén más de 140 a las 2 horas, más de 126 en ayunas, hemoglobina por encima de 5,7, más del 10% en la monitorización continua de glucosa. En España todavía nada, pero sí que hay pacientes que están tratados porque la casa comercial está dando uso compasivo y hay creo que como unos 20 pacientes. De hecho, cuando hemos empezado a dar estudios, yo tengo algunos pacientes que, bueno, pues tenemos el hermano, porque estamos haciendo en España solo a familiares o con riesgo de otra enfermedad autoinmune. Pero de repente, pues uno de mis pacientes, su padre, pues le salió positivo y cuando están viviendo en Tailandia y cuando esto empiezo con una diabetes tipo 1. El hermano, es decir, que vamos teniendo el tanto por ciento que corresponde. Pero claro, estamos dirigiendo a un número muy pequeño. Ya las que tienen un hermano o alguien con diabetes están como más avizor, con lo cual quiere decir que esto se diagnostican menos en cetoacidosis porque ya saben los síntomas y tal. Es decir, que lo ideal sería hacer el estudio poblacional. Pero ni se le ve ni se le espera por ahora en nuestro país. Y en su experiencia, que le gusta mirar al futuro, piensa que los anticuerpos monoclonales es una línea de investigación para que el efecto no sea transitorio, sino más duradero. Yo creo que porque tenemos el teplizumab, pero han hecho estudios con baricitinib, con muchos preparados diferentes, ¿no? Entonces, hay un grupo americano que es muy potente y que tiene muchos fondos, que hacen muchos estudios de investigación, que están buscando nuevos inmunomoduladores. Primero, tiene que ser que tengan pocos efectos secundarios. Es decir, que vamos a dar una medicación y intentaríamos darlo lo más precozmente posible. A mí el estadio 2 me parece ya, es como que ya estás en la carrera, te queda poco. Vete, ya tenemos, por eso el riesgo yo creo que haría, si no queremos hacer poblacional, pues haríamos el score de riesgo genético y entonces en eso es muy precozmente hacerlo para en cuanto empiece el primer anticuerpo, porque aparece un anticuerpo y luego aparece el segundo, tercero y cuarto, es decir, no suelen aparecer todos al tiempo, porque debe ser según se va como destruyendo la célula beta y el antígeno se va poniendo más en contacto a través de la presentación del HLA, ¿no? Entonces, en cuanto tuvieras el primer anticuerpo y tienes un score de riesgo, dices, este va a tener diabetes sí o sí, ahí, en el estadio 1. Cuanto más precoz posible y tal. Por eso ahora también el estadio 2 lo dividen en 2 estadios, en 2A y 2B, para según que la alteración metabólica sea más llamativa o menos. Si dices más de 100 o más de 110 o tal. Entonces se van poniendo distintos, pero todavía esto estamos aprendiendo. Es decir, bueno, en diabetes siempre estás aprendiendo, en las demás enfermedades yo creo que también, pero menos. Pero aquí estamos aprendiendo continuamente porque antes estábamos como ciegos y ahora vamos viendo cosas
que cuando empezó con la autoinmunidad fue los ICAs. Los ICAs ahora ya no se hacen. Algún sitio lo siguen haciendo, pero no tienen ningún interés. Primero, porque no son específicos, y segundo, porque la tecnología es difícil y si no lo haces con buena tecnología no tienen valor y tal, ¿no? Pero cuando empezaron los ICA fue cuando empezamos a pensar que era una enfermedad autoinmune. Entonces fue Bottaccio, el italiano, que bueno, además era un conferenciante. Yo me acuerdo que lo escuché en Japón y dio una espectacular, una conferencia espectacular que a mí me impresionó y dije, bueno, hay que ser como él, ¿no? Dice que hay que tener esos conocimientos. Yo creo que tenemos que investigar, ¿eh? Tenemos que tratar al paciente, pero tenemos que tener una visión más allá, ¿eh? Porque yo no he hablado nada porque me ha sido tratado de ser positiva. Es decir, la diabetes quita unos 10 años de vida en los estudios que hay. Pero yo siempre digo a los pacientes, esto no lo creáis del todo, porque esto era cuando estaban tratados de una manera anterior, no ahora. Pero los estudios, sabéis que el registro sueco es el mejor que hay de diabetes. Entonces ellos han visto que la media de pérdida de vida es de 10-12 años en las mujeres, un poquito más en las mujeres que en los hombres, ¿eh? Pero con terapias antiguas. Es decir, igual cuando hablamos de complicaciones, terapias antiguas. Es decir, ahora los pacientes tienes, por supuesto, 80 o casi 90% en rango de 70-180, pero yo les digo, no, 70-140. Y ahora tú puedes, cuando haces la descarga de los datos, puedes descargarla con 70-180 y con 70-140. Entonces yo a mis pacientes les pongo las dos. Y entonces dicen, no, ponme la de 180, que le gusta más porque, claro, ven menos fuera del rango. Y ahora vamos a ver la de 140. Y para 140 también hay es decir, no es el 70 como el 70-180, sino por lo menos un 55% lo que dice la sociedad. Y lo consiguen. Y a veces tienes con 70. Tal. Es decir, es que ahora tenemos muchas más posibilidades de tratamiento. El páncreas artificial ha sido muy, muy importante para mejorar la vida y el control de la diabetes tipo 1. Yo hace que no veo una hipoglucemia grave, ni se sabe. Cetoacidosis en general tampoco, ¿eh? Entonces, estamos en una era importante, pero todavía la familia tiene que luchar mucho para el tratamiento de la diabetes. Tenemos que quitarles trabajo. Por eso hay que buscar sistemas, no el sistema más sofisticado, sino el sistema que le dé menos trabajo. Y de hecho, de todos esos hay uno que da menos trabajo y tiene buenos resultados. Entonces tienes que ver qué tipo de paciente es el que puede estar más metido en su diabetes o quien quiere una vida buena y con aceptables buenos resultados. Me uno a las felicitaciones por tu magnífica conferencia, estimulante y prometedora. Yo creo que hay algunos aspectos que podemos afirmar categóricamente ya, ¿no? Y es que cuando aparece un caso de diabetes ya en fase clínica, en lo que ya llamamos fase 3, es evidente que hay que estudiar a toda la familia. A los padres, a los hermanos, sabíamos que esto era así, pero es que las perspectivas actuales indican que tenemos ya posibilidades de modificar la evolución. Por tanto, ya está absolutamente justificado que cuando hay un paciente diabético tipo 1 diagnosticado, hay que estudiar a toda la familia, hermanos, padre, madre, etcétera, ¿no? No sé si incluso habría que ampliar el tema a primos, hermanos, etcétera. Luego, otro tema que me ha resultado fascinante y que le quiero pedir que me aclare, porque en algún momento tú has dicho, durante muchos años hemos pensado que tratar la diabetes tipo 1 es solo administrar insulina. Ahora nos estamos dando cuenta de que es necesario hacer más cosas que ya los que llevamos muchos años trabajando en diabetes, de alguna manera nos planteábamos que era necesario hacer. La resistencia a la insulina no es solo de la diabetes tipo 2, también hay resistencia a la insulina en la diabetes tipo 1. El uso de fármacos que se utilizan en diabetes tipo 2 como análogos de GLP-1 o SGLT2 son
útiles, y yo he defendido su utilidad en la diabetes tipo 1 y de hecho los manejo en diabéticos tipo 1. Pero lo que esto abre la puerta a considerar, y me gustaría saber tu opinión al respecto, que la frontera entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 es una frontera cada vez más artificial, por llamarlo de alguna manera. Es decir, yo entiendo que probablemente muchos diabéticos tipo 2 se beneficiarían de una aproximación como la que estamos haciendo a la diabetes tipo 1. El uso de sensores, el conocer mejor la evolución de su glucemia a lo largo de las 24 horas del día. En las tratadas, aspecto que yo he trabajado intensamente, era evidente que necesitábamos la monitorización continua de glucosa. En la nacional ya se están haciendo estudios con monitorización de glucosa. Es decir, ¿tú qué opinas? ¿La frontera entre diabetes tipo 1 y tipo 2 Bueno, es una frontera como la de la Alemania Oriental y la Alemania Occidental? ¿Va a caer el muro? son dos tipos de diabetes diferentes. Y aparte, que primero quiero decir una cosa para que no se me olvide, que porque tú tengas un anticuerpo positivo, negativo, no quiere decir que años después no lo puedas tener positivo, ¿eh? Es decir, que por eso que solo tenemos que decir a los pacientes, ahora tienes anticuerpos negativos, pero por eso se va a hacer el cribado a los 2, en 6, 8 y 10, 14. Y en los adultos, antes de 45 años, una sola vez. Eso es lo que es en nuestro país. La diabetes, hay muchos tipos de diabetes. Es decir, que, claro, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, y diabetes relacionada con fibrosis quística, y diabetes de fármacos, y diabetes de explosiva, como es la que tienen los japoneses. Es decir, que a mí me interesa, y las monogénicas, que son otro tipo, es decir, que es que no hay un tipo de diabetes solo. Estamos ahora en la diabetes tipo 1, que es una parte, es decir, la diabetes tipo 1 es como el 10% de las diabetes. El 90% son diabetes tipo 2 y otras formas. Lo que pasa es que la población está teniendo los mismos riesgos de la diabetes tipo 2, que es la obesidad. Que es la obesidad, que es el sedentarismo y que es una nutrición inadecuada. Todo eso nos crea también. Y nosotros no sabíamos que esto de la inmunidad iba asociado con inflamación. No nos lo planteábamos. En la obesidad sí que te planteas la inflamación, porque es algo muy conocido de todos, ¿no? Pero en la diabetes tipo 1 está por un lado la obesidad, pero la propia inflamación de la inmunidad y la importancia que tiene la microbiota. La microbiota y la modificación de esa microbiota para lo que se llama la permeabilidad intestinal, de dejar pasar antígenos y tal, ¿no? Es decir, yo creo que la diabetes tipo 1 es una cosa, la diabetes tipo 2 es otra cosa, pero que como hay cosas que son comunes, fármacos nos van a venir muy bien, y de hecho se están haciendo estudios de investigación clínica con estos fármacos en diabetes tipo 1 para probarlos. Es decir, hay ya estudios con GLP-1, estudios con GLP-2. Yo creo que a un adulto con diabetes tipo 1 hay que ponerle todos los fármacos que se ponen en diabetes tipo 2. Porque, ¿de qué se mueren los pacientes con diabetes tipo 1? De riesgo cardiovascular y de deterioro cognitivo más precoz. Y todos estos fármacos disminuyen el riesgo cardiovascular, mejoran la función renal, disminuyen el deterioro cognitivo, disminuyen lo que antiguamente llamábamos hígado graso, es enfermedad metabólica hepática. Es decir, que todo eso, por eso decía que es que tenemos que tener ¿os acordáis que yo me acuerdo, era Difronso, el que sacó las 12 causas, los 12 factores que intervenían en el diabetes tipo 2? Y es que a mí por eso he puesto esto, porque este artículo me ha parecido fantástico y por eso he cogido porque es cambiar también la visión. Es decir, vamos a tener una visión más holística del paciente. Es decir, del paciente que no tiene solamente inmunidad, tiene un montón de cosas que son los que le van a llevar a tener problemas y a la muerte, que es a largo plazo, que es el riesgo cardiovascular. Entonces tenemos que cambiar, pero claro, para poder utilizar eso, tú lo utilizas fuera de ficha técnica. Si lo quieres utilizar legalmente, no puedes,
porque no están y no estarán subvencionados. Entonces, el paciente son medicaciones caras y no son fáciles de que la gente se lo subvencione, pero que sí, pero es que el 40% de los diabéticos tipo 1 de edad adulta son obesos. Es que lo primero que tenemos que hacer es que la gente no tenga obesidad, ¿eh? Y que tengamos una nutrición adecuada, ¿eh? Entonces, así modificaremos muchas cosas y cambiaremos los perfiles de la enfermedad. Es que el perfil de la enfermedad de la diabetes ha cambiado y estamos en España, pero en Estados Unidos es que hay una obesidad enorme. En Estados Unidos la diabetes tipo 2 en la edad pediátrica es casi tanto como la diabetes tipo 1. Es decir, es otra genética. Entonces son genes diferentes, ¿eh? Bueno, algunos. No, tenemos, yo creo que todo el mundo aquí está delgadito. Vamos a ver, perdón. Si queremos hacer alguna otra pregunta, yo ruego que no se haga un discurso, sino una pregunta concreta para que se responda. Si no, nos damos oportunidad a los demás hacerlo. Vamos a ver, Concreto, por favor. Domingo quiere. Y la pregunta es el cambio de periodo público, digamos. Sí, mira, eso está bien estandarizado, según la edad. Si tienes menor de 3 años, se hace cada 3 meses, hasta los 9 años se hace cada 6, luego se hace dependiendo. Primero, vamos a tener que ser más finos. Esto es como está estandarizado y hay un consenso internacional, ¿eh? Cada 3 meses, 6 meses o 12 meses. Pero luego vamos a tener que ir cambiando, es decir, tú estás en estadio 2, pero tienes IA2 positivo, debe haber con más frecuencia, porque puede que progreses más rápidamente. Tienes 6 años, no es lo mismo tener 6 años que tener 10 o tener 4. Es decir, a los pequeños hay que verles con mucha frecuencia porque pueden hacer la diabetes muy, muy rápidamente. Por eso, por ejemplo, cuando tenemos niños muy pequeños, generalmente son diabetes que aparecen más bruscamente, no tienen hemoglobinas tan altas. ¿Por qué? Porque son más rápidas, son más agresivas, tienen una inmunidad más agresiva. Y claro, el problema es que yo tengo mucho... Ahora hubo una época, no sabemos por qué, pero hubo una época en que empezaron a aumentar mucho la diabetes por debajo de los 5 años. Pero ahora ya no. Ahora ya otra vez empezamos más en la adolescencia, ¿no? Y cuando teníamos esos de debajo de los 5 años, es que no tenían clínica prácticamente. Es decir, solamente era que el niño de repente se encontraba así, estaba allá y con una cetoacidosis y fatal. Y decías, pues sí, a lo mejor el niño estaba un poco más irritable y tal, pero no había un periodo de clínica. Es decir, el periodo pre es muy rápido en algunos, pero hay algunos que tienen anticuerpos a los 2 años y hacen la diabetes a los 10. Es decir, es que no sabemos. Es decir, yo creo que todavía no sabemos mucho de individualización. Y eso es quizá lo que tenemos que ir haciendo. Es decir, por eso yo siempre digo a los clínicos, es decir, el clínico tiene que ser investigador clínico. Es decir, tiene que sacar conclusiones de todos los pacientes y vas aprendiendo. Porque si no, y somos nosotros los que tenemos que dar al básico un poco en qué cosas tiene que fijarse. Pero bueno, es un mundo apasionante. ¿Cuál? Yo ninguna. No, yo pongo mucha monitorización. Entonces hacemos continuamente, tengo un hermano de un paciente mío y le ponemos monitorización, porque además el niño lo lleva bien, porque es un niño especial, buenísimo. Entonces le gusta, lleva la monitorización y entonces vamos valorando. Entonces, y valoras cosas. Empezamos nosotros mucho con monitorización, cuando no lo hacía nadie, en la diabetes relacionada con fibrosis quística, que es otra patología y tal, y que entonces te das cuenta de que nos perdemos una fase anterior, que son cosas sutiles. Entonces tenemos que aprender. La vida tiene que ser un continuo aprendizaje. Hasta que nos muramos, tenemos que aprender. ¿Alguna otra pregunta breve? Bien. Bueno, simplemente darle las gracias por haber dedicado el tiempo y el entusiasmo con lo que hace defendiendo aquello en lo que cree en esa brillantísima exposición. A mí me parece que transmite una esperanza que aquí ya la hemos visto varias veces. El doctor Durán con frecuencia organiza reuniones en las que la diabetes es el centro de la atención y siempre se transmite que las cosas van mejorando cada vez más.
Estamos convencidos de que aquello que veíamos cuando era un chaval, que alguien, fulanito es diabético, sabía que iba a estar ciego tarde o temprano. Esas cosas han pasado. Y la esperanza que transmite yo creo que es muy importante, de los trasplantes de islotes a lo que las bombas de infusión, etcétera, etcétera. Pero yo estoy seguro que con la tecnología y esa última imagen que ha puesto con la unión, el pensamiento y la capacidad intelectual del ser humano, más la inteligencia artificial que nos facilitará datos, esto se resolverá. Y se resolverá pues porque hay un volumen tan importante de personas en el mundo que la tienen, que no tiene más remedio que darse una solución. Me ha llamado la atención que haya hablado de que el crecimiento de la diabetes tipo 1 crece a un ritmo de un 3% anual. Es que, siendo así, en 40 o 50 años todos estaríamos diabéticos si viviésemos ese tiempo, o los que vengan de detrás. En cualquier caso, yo creo que transmite esperanza, sin duda ninguna, sobre todo muy especialmente a la edad infantil, que tienen tantos años por delante para complicarse la vida, e insistir en lo que estás diciendo, la dieta es trascendental para unos y para otros. Señores, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí, muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias al Real Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla y a su presidente, don Alfonso Carmona, por haber compartido con nosotros esta reunión. Muchas gracias a todos, queda clausurado el acto.